Hola a todos. Disculpe la tardanza, es que tuve un inconveniente con la contraseña del Teams, entonces por eso que no estaba pudiendo conectarme. Antes que nada, quería hablarles con respecto a la queja que estuvieron haciendo con respecto a las clases. Bueno, primeramente les quiero decir que siempre en las clases trato de ponerle en las clases los puntos más importantes. Como medicina interna es una materia bastante larga, ¿verdad? Y entonces siempre tratamos de enfatizar los puntos más importantes. Sí, de que existe mucha teoría. Eso es medio difícil de sacar, ¿verdad? En realidad en el libro es mucho más largo. Yo siempre trato de ponerles a ustedes en las clases así los puntos más importantes y luego les vuelvo a recalcar cuáles son los puntos que deben de enfatizar. Sabemos que no se van a acordar de todo lo que vayamos a decir en la clase. Entonces es importante que ustedes después de la clase vayan a hacer un repaso nuevamente de lo que se da en la clase ya con su libro. Entonces, siempre van a encontrar lo que está en la clase, van a encontrar en su libro. Está bien que me haya hecho la queja el día de ayer, Luis Claudio, ¿verdad? Eso no cuestiono para nada, pero sí ya me enteré después de que vienen haciendo ya quejas con respecto a las clases, de que muchos ya no quieren conectarse a la clase por el tema de que es aburrido, ¿verdad? En realidad existen ciertos temas que es imposible de que no sea aburrido, como la parte de nefro, por ejemplo, que estábamos viendo la vez anterior. Entonces eso es difícil de que no sea aburrido. Esta parte de hemato también lo mismo. Son patologías la mayoría de las veces similares. Entonces ciertos puntos es lo que les va a diferenciar uno de otro. Ahora nosotros vamos a estar avisándoles a los docentes de práctica cuáles son los temas que se están desarrollando en la teoría, como para que también ustedes vayan coordinando. De igual manera, muchas veces es más difícil en la práctica, como ustedes ya vieron, por ejemplo, temas del aparato cardiovascular a inicios de la materia. Eso ustedes ya se habrán olvidado, entonces es importante que ustedes vayan a recordar nuevamente o a leer nuevamente eso que van viendo en las prácticas. Bueno, continuando entonces con uno de nuestros temas del sistema hemolinfopoyético, vamos a hablar el día de hoy sobre la leucemia mieloide crónica. Eh, en realidad tenían que ser dos clases juntas, pero como no quería que sea muy largo, entonces separé, pero sí voy a tener que en la siguiente clase hacer ya eh, junta la linfoida aguda y crónica, como que no tenemos tanto tiempo y sí debemos desarrollar todos los temas, porque después a fin de año se les va a encimar todo y tampoco quiero llegar a darles temas, pasarles para estudiar temas que no fueron desarrollados en la clase. Entonces, hablando un poquito de la leucemia mieloide crónica, en este caso tenemos ciertos puntos que caracterizan a este tipo de leucemia. Vemos que el origen en sí de la enfermedad se centra en una anomalía citogenética llamada cromosoma Filadelfia. ¿Qué es lo que ocurre en esto? Que existe una traslocación entre brazos largos
de los cromosomas 9 y 22. También generalmente eso se nombra por la letra T922. Esta translocación lo que hace es generar una fusión cabeza-cola en la zona de conglomerados del sitio de rotura, el BCR, que se ubica en el locus 22 con el gen ABL1, que dicho gen se ubica en el locus 9 del cromosoma. Entonces lo que existe es como se forma un gen de fusión en ese caso, al que se le llama el cromosoma Filadelfia. Generalmente, si el paciente no recibe tratamiento, o sea, si no se realiza el diagnóstico, la enfermedad se caracteriza por una transición inevitable de una fase crónica. En realidad ya se hace el diagnóstico ya en etapas crónicas. Ya pasaría una etapa a una fase acelerada, a la que posteriormente, si no se llega a tiempo, le sigue una crisis blástica en una mediana de tiempo de 4 años. Entonces vamos a ir viendo las distintas fases de la enfermedad. Generalmente ya el diagnóstico en sí se realiza en la fase crónica. En algunos casos podría hacerse el diagnóstico como un hallazgo casual, pero cuando ya se realiza el diagnóstico es más bien ya en la fase crónica. ¿Qué significa que sea en fase crónica? Que la enfermedad ya esté en un periodo de más de 3 meses de evolución. Con respecto a la incidencia, vemos que se presentan 1.5 en 100.000 personas al año. También predomina en el sexo masculino y la edad media de presentación sería de entre 55 a 65 años de edad. Generalmente esto va aumentando con lentitud hasta los 45 años, pero la edad en sí, la edad media de presentación sería entre los 55 a 65 años de edad. Como vimos ayer, en la leucemia mieloide aguda se presenta más bien también en los varones, pero en ese caso ya en pacientes mayores a 65 años. Con respecto a la etiología, no se encontró una correlación exacta con la exposición a ciertos fármacos citotóxicos, pero sí está relacionado a la exposición a grandes dosis de radiación. Los sobrevivientes de la bomba atómica son los que tienen mayor incidencia, ya que estuvieron expuestos a grandes dosis de radiación. Entonces aquí, punto importante tener en cuenta con respecto a la etiología, es más bien relacionado a altas dosis de radiación. También el tabaquismo puede tener un cierto valor, como que acelera la progresión ya de la crisis blástica, que sería una fase bastante avanzada de la enfermedad. Como ya les estuve diciendo, vemos que existe el gen de fusión, que sería el BCR-ABL1, en donde se forma el cromosoma Filadelfia con la translocación balanceada recíproca entre los brazos largos de los cromosomas 22 y 9. Este oncogen que se forma, este oncogen de fusión, es el responsable por la síntesis de la proteína P210, que es una tirosina quinasa que disregula el proceso de división celular, lo que por ende conduciría a la formación del clon neoplásico que posteriormente prolifera. Con respecto a los síntomas, aquí es un punto importante a tener en cuenta las manifestaciones clínicas. En algunos casos
La aparición clínica ya de la fase crónica suele ser gradual. Entonces, por ende, algunos pacientes son diagnosticados igual en estando asintomáticos. No siempre, ya generalmente sí se diagnostica cuando los pacientes presentan síntomas. Los síntomas que pueden verse son fatiga, malestar general, pérdida de peso importante y también presencia de esplenomegalia. La esplenomegalia sí siempre presente. Generalmente los pacientes se quejan de un dolor abdominal en el cuadrante superior izquierdo. También presentan saciedad precoz. Entonces, ese suele ser uno de los motivos de consulta más frecuentes. Eso podría ser ya en una urgencia o también en consultorio. Ya con la progresión de la enfermedad en sí, esto va asociado con el empeoramiento de otros síntomas o aparición de otros síntomas. Ya de acuerdo a cómo vayan apareciendo otros síntomas, entonces eso lo que indicaría es la progresión de la enfermedad en sí. Se presenta con fiebre vespertina y sudoración nocturna, pérdida de peso significativa, como ya les dije, un aumento de requerimiento de las dosis de los medicamentos para poder controlar la enfermedad, eso en el caso de que ya se haga el diagnóstico. También otra manifestación importante aquí a tener en cuenta, dolor óseo y articular. Generalmente ese dolor suele estar localizado en la región del esternón. Es como que si el paciente toca el esternón, eso ya duele. También presencia de hemorragia, eso ya en estadios más avanzados, por el descenso, por la alteración de los factores de la coagulación también. También presencia de trombosis e infecciones. No siempre se presentan infecciones como que vamos a ver que hay una proliferación leucocítica. Generalmente esos leucocitos neoplásicos son funcionales, entonces por ende no siempre se presenta con infecciones. Pero ya cuando hay presencia de trombosis e infecciones, esto lo que sugiere es que existe transformación en fases más avanzadas, como en la fase acelerada o la fase blástica. En un 10 a 15% de los casos, los pacientes recién diagnosticados, es un porcentaje bajo, ¿verdad? Ya se presentan con una enfermedad acelerada. Vamos a ver cómo se presentan, sí, de acuerdo a las distintas fases, o también en la fase blástica, que ya es la fase de peor pronóstico. ¿Cuáles serían los hallazgos al examen físico? Como ya les dije, la esplenomegalia, siempre presente. Esta esplenomegalia se da por infiltración por granulocitos. Estos granulocitos en sus distintos estadios de maduración. En la mayoría de los casos puede verse infiltración de distintos órganos, pero más bien se ve infiltración del vaso predominantemente. Entonces, por eso la esplenomegalia importante. Esta esplenomegalia que suele ser persistente ya a pesar del inicio del tratamiento. Esto lo que indicaría es un signo de aceleración de la enfermedad. Entonces recuerden siempre la esplenomegalia. Podría verse también hepatomegalia, pero la hepatomegalia suele ser más leve. Y en algunos casos presencia de linfadenopatía, que son inusuales, pero se pueden ver en estadios más avanzados.
En ese caso ya el pronóstico suele ser más sombrío. Con respecto a los hallazgos hematológicos, en este caso es importante tener en cuenta los estudios complementarios a solicitar, pero sí el estudio complementario de mayor importancia sería el hemograma. Teniendo un hemograma ya nos puede dar una cierta idea de las distintas alteraciones. Entonces, con respecto a los hallazgos hematológicos, el aumento en el recuento leucocítico con predominio en aumento en el recuento de neutrófilos. Entonces, un aumento importante de neutrófilos. También puede haber basofilia y eosinofilia. Como comparando con la leucemia mieloide aguda, hablamos de que en la leucemia mieloide aguda se presenta con presencia de blastos en un porcentaje elevado. En este caso, vemos que podría encontrarse eso en un frotis de sangre periférica, blastos que serían células inmaduras en menos del 5% de los casos. Entonces, siempre y cuando vayamos a pedir un hemograma, lo importante también es solicitar un frotis de sangre periférica como para que nos puedan diferenciar las distintas células. También con respecto al recuento plaquetario, vemos que se encuentran altos en un valor mayor a 400.000. También podría haber presencia de anemia, un descenso de la hemoglobina. Esa anemia normocítica, normocrómica, que es la que caracteriza las enfermedades crónicas. En este caso, la anemia suele ser moderada. También la fosfatasa alcalina leucocitaria baja, que es lo que podría diferenciar en realidad a la reacción leucemoide. La reacción leucemoide es cuando tenemos un porcentaje de leucocitos aumentados en el hemograma. Entonces, como para diferenciar de la reacción leucemoide, entonces nos ayudaría la fosfatasa alcalina, que en este caso en la leucemia mieloide crónica se encuentra disminuida. Las funciones fagocíticas y funciones de defensa se encuentran normales. Ya en las fases posteriores, en estadios más avanzados, en la fase acelerada y en la fase blástica, se puede ver liberación de histamina con presentación de prurito, diarrea y fenómenos vasomotores. No siempre, pero sí podría verse. Ya en la aceleración en sí de la enfermedad, la anemia pasa de ser de moderada, ya pasa a ser una anemia grave, eso sin explicación, con una evolución citogenética de las clonas o un aumento de las células inmaduras. Vemos un aumento en el porcentaje de blastos en un 10 a 20%. Eso podría verse en sangre, también en la médula ósea. Y en este caso ya en la fase acelerada, con un descenso en el recuento plaquetario, lo que por ende podría conducir a la presencia de sangrados o hemorragias. Ya en el último estadio, que sería durante las crisis blásticas, vemos que eso se puede transformar, la leucemia mieloide crónica se puede transformar en una leucemia mieloide aguda, en donde hay un aumento importante en el número de blastos en un valor mayor al 20%. Eso se podría ver en sangre o también en médula ósea. Existen ciertos factores pronósticos
que sí, dependiendo de ello, nos ayudarían para el tratamiento. Según ciertos índices, según el índice de Socal, los factores pronósticos de acuerdo al porcentaje de blastos circulantes, cuanto menor sea el porcentaje de blastos circulantes, sería de mejor pronóstico. También el tamaño del vaso, el recuento plaquetario, la edad del paciente y la evolución citogenética, ya esto después de iniciado el tratamiento, de acuerdo a cómo vaya desapareciendo el cromosoma anómalo. Ya de acuerdo al sistema de Hasford, también lo mismo con el porcentaje de blastos circulantes, con el tamaño del vaso, el recuento plaquetario, la edad del paciente y el porcentaje de eosinófilos y basófilos. El diagnóstico en sí, siempre vamos a hacer de acuerdo a los hallazgos, a las manifestaciones clínicas, pero no siempre ayudan. Entonces, de acuerdo a las manifestaciones clínicas, iríamos a solicitar los estudios complementarios. Ya teniendo los estudios complementarios, un hemograma, un frotis de sangre periférica, entonces a partir de ahí nos llevaría a pensar en una probable leucemia, de acuerdo al tiempo de evolución, en una leucemia mieloide crónica. Entonces, posteriormente, en realidad, en estos casos ya se encargan los especialistas, que sería un hematólogo o un oncólogo, como para solicitar una punción de médula ósea, como para obtener una biopsia de médula ósea. El diagnóstico en sí de la leucemia mieloide crónica es fuertemente sugerido por la presencia de hiperplasia mieloide acentuada en la biopsia, con presencia de la serie granulocítica, como vemos en la imagen, presencia de basófilos, mielocitos y un porcentaje aumentado de neutrófilos, que es lo que más caracteriza. Al diagnóstico también en un 95% de los casos vemos que se presenta la traslocación característica del cromosoma 922. Esto puede ser diagnosticado también mediante la hibridación in situ por fluorescencia, que detecta a la traslocación de dicho cromosoma, y también las técnicas de reacción en cadena de la polimerasa, que detectan al gen de fusión BCR-ABL1. Entonces aquí nuevamente tenemos puntos importantes que caracterizan a la leucemia mieloide crónica, con la traslocación del cromosoma 922 y también con el gen de fusión, que sería el BCR-ABL1, como para el diagnóstico. Esto todo mediante técnicas específicas. Con respecto a las fases de las que les venía hablando, vemos que la fase crónica, que sería la fase en donde se realiza el diagnóstico, vemos que muestra un aumento progresivo en la serie blanca o en el recuento de granulocitos o leucocitos. Esto va acompañado de aparición de células inmaduras o presencia de blastos en sangre periférica. Todo ello va acompañándose de una anemia progresiva. En ese caso, en ese estadio, la anemia suele ser moderada, y también presencia de la hepatoesplenomegalia, en realidad más bien de la esplenomegalia. Entonces, en la fase crónica, ¿qué es lo que vamos a encontrar? El recuento aumentado de leucocitos, también presencia de células inmaduras o menor al 5% de blastos,
Anemia, una anemia que suele ser progresiva, en ese caso la anemia es moderada, y también esplenomegalia. Ya en la fase acelerada, en esa fase existe un incremento importante de la hepatoesplenomegalia, un aumento importante en el tamaño del vaso. También con eso acompañado de infiltración de otros órganos por células leucémicas y un aumento en el porcentaje de las células blásticas o de las células inmaduras, que puede verse tanto en la médula ósea como en la sangre periférica. Entonces, en ese caso sería ya en la fase acelerada, en donde en un 10 a 15% les había nombrado que el diagnóstico se podría realizar en la fase acelerada o también ya en la fase blástica. La fase blástica, que sería también llamada fase de transformación a leucemia aguda, en este caso cuando el porcentaje de blastos en la médula ósea ya es superior al 20% y en sangre periférica superior al 15%. Blastos serían las células inmaduras, entonces una presencia importante de células inmaduras. En esta fase de transformación, que ocurre en un 80% de los pacientes, en realidad en esta fase ya, cuando se llega a esta fase ya tiene un peor pronóstico. En este caso predomina la leucemia aguda de tipo no linfoide, o sea que podrían presentarse con células de distintos tipos, podría ser de célula de tipo no linfoide o también mieloblástica. En un 25% de los casos esta transformación puede ser en leucemia aguda linfoblástica, ya eso con presencia importante entonces de linfocitos. En realidad, aquí en la fase blástica o fase de transformación a una leucemia aguda, el punto importante a tener en cuenta es que existe un aumento preponderante del porcentaje de blastos en la médula ósea y también así en sangre periférica. Entonces, eso es más bien lo que caracteriza a esta fase. También lo que caracteriza es que suele tener ya peor pronóstico si se llega a hacer el diagnóstico en ese estadio. Aquí sería lo mismo, cuáles son las distintas manifestaciones ya en la fase crónica a nivel de sangre periférica, médula ósea. Como bien les dije, en este caso presencia de esplenomegalia, leucocitos aumentados y también una anemia moderada. Ya en la fase acelerada, va en aumento el tamaño del vaso con la leucocitosis importante y también en aumento en el porcentaje de blastos o mieloblastos también se le llama. Y ya en la fase blástica, un aumento mayor al 20% en médula ósea, en sangre periférica más del 15%. Ya con respecto al tratamiento, anteriormente el trasplante halogénico de médula ósea era el único tratamiento considerado como curativo para la leucemia mieloide crónica, pero posteriormente ya se probando el mesilato de imatinib tuvo bastante eficacia. Gleevec sería el nombre comercial. En este caso, con el mesilato de imatinib, objetivando la remisión citogenética con la desaparición del cromosoma Filadelfia. Entonces se obtuvo buena respuesta con este tratamiento. Ya el trasplante de médula ósea halogénico en individuos con menos de 55 a 60 años, con parientes de primer grado con HLA compatible que no respondieron
al imatinib. Entonces, el tratamiento de primera línea sería el mesilato de imatinib. Y también otros como soporte en algunos casos ya en estadios más avanzados. Y también la hidroxiurea que podría ayudar para el control de los síntomas, como para reducir la leucocitosis y también la esplenomegalia, que es más bien lo que conduce a la presentación de los distintos síntomas. Aquí nada más como para, siempre y cuando se inicie el tratamiento, se va objetivando respuesta, si existe una respuesta adecuada, ya sea de inicio con el imatinib. Ya si no hay respuesta adecuada a eso, entonces se opta por el trasplante de médula ósea alogénico. Generalmente eso se vuelve a hacer controles en 6 meses. Entonces, eso más bien sería con respecto a la leucemia mieloide crónica. No sé si tienen alguna pregunta. En realidad, no les puse ningún caso clínico en realidad no tenía un caso clínico así bien característico de la leucemia mieloide crónica. Sí, me gustaría más bien que ustedes vayan fijando los puntos importantes de los cuales les hablé. Generalmente no vemos, en la práctica clínica no vemos mucho de estos cuadros. Lo que ustedes deberían de enfatizar sería más bien las distintas manifestaciones clínicas, cuáles son los hallazgos a nivel de los estudios complementarios, con el hemograma, por ejemplo, y también la presencia de la traslocación de cromosoma, del gen BCR-ABL, y también que el diagnóstico en sí haríamos con los distintos estudios como para encontrar este gen y la traslocación cromosómica, y la biopsia de médula ósea con una punción aspiración de médula ósea. Ya posteriormente el tratamiento, eso generalmente ya se encargan más bien los oncólogos como para realizar el tratamiento, pero sí, por eso les puse así puntos cortitos con respecto al tratamiento de cuáles serían más bien eh, las alternativas utilizables. En algunos casos puede que no haya respuesta al tratamiento y eso ya presenta un pronóstico más sombrío. Entonces, en ese caso ya se opta más bien por soporte en esos casos. Voy a esperar por si tengan alguna pregunta. Doutora, a senhora falou da fosfatase alcalina, ela vai estar diminuída na fase crônica e aumentada na fase acelerada? ¿Dónde dice que va a estar aumentada? Não, é só para saber que a senhora falou que na fase crônica ia estar diminuída, né? A fase acelerada ela vai estar aumentada ou vai continuar? No, siempre disminuida. En realidad, Beleza. eso es la fosfatasa alcalina leucocitaria. Eso es lo que la diferenciaría de una reacción leucemoide, por ejemplo. La reacción leucemoide es cuando hay presencia de un aumento de los leucocitos en el hemograma, pero en general en la reacción leucemoide no se presentan con esas manifestaciones clínicas, pero sí como opción sería, como para diferenciar, sería la fosfatasa alcalina leucocitaria, que en todas las fases se encuentra disminuida, o sea, baja.